todos y a todas. Este video es de la unidad 4, que tiene como título Nuevos actores sociales, ¿sí? Y como venimos previamente, en lo anterior que vimos sobre la historia argentina, recuerden que este cuadernillo está intentando vincular la historia argentina con la literatura argentina y todo el lugar tan importante que tiene en la historia, ¿no? Eh, Venimos entonces de la derrota en la batalla de Caseros de Rosas y la toma del poder de los sectores más, los sectores que se autoproclamaban más comunitarios, ¿sí? Sectores que venían más de la aristocracia porteña y querían una sociedad centrada en, digamos, en la ciudad puerto que era Buenos Aires y en que las riquezas salgan y entren por ahí, eh, obviamente enriqueciéndose solamente unos pocos, ¿no? Obviamente. Eh, entonces, en 1880 ya básicamente se consolida esa élite dirigente argentina que intentaba entonces gobernar el país según sus propios intereses económicos, ¿no? Esta llamada oligarquía terrateniente se encargó entonces del proyecto que la Argentina sea un país agrícola o ganadero y que se exporte una gran parte de esa producción a través del puerto de Buenos Aires, ¿sí? Eh, ¿Cómo conquistó eso? Aparte de vencer a las fuerzas militares y políticas de los federales, conquistó eso mediante justamente la conquista del desierto, que fue la usurpación y el robo de las tierras de los pueblos originarios, ¿sí? Eh, entonces, Argentina había logrado salirse de, de la influencia del Reino de España, pero ahora esta clase dominante política argentina había también delegaba la soberanía en otros actores, eh, principalmente en Gran Bretaña, ¿sí? Muchos de nosotros que nos interesa la historia ferroviaria argentina, sabemos que los trenes fueron construidos principalmente en la Argentina por los ingleses, ¿sí? Los ingleses pusieron en esa época mucho capital para construir una gran red ferroviaria, una de las mayores del mundo, que básicamente también fue no tanto para conectar al país, sino para transportar las riquezas de todo el país hacia el puerto. Y Gran Bretaña obviamente quería que toda la mayor parte de esas exportaciones se dirigiese a su país para comprarla a precios eh, más baratos que a otros países, ¿no? El tema está, lo que ocurrió en esta época fue que a partir de todos los conflictos que hubo desde la declaración de la independencia, de las guerras entre unitarios y federales, de la conquista del desierto, la población activa, la mano de obra activa, se había reducido bastante en Argentina. Entonces lo que hicieron, lo que hizo la élite dirigente de este país fue abrir las fronteras y abrirse frente a la inmigración, entre cualquiera que quiera pisar, que quiera habitar el suelo argentino, como dice la Constitución, ¿sí? Eh, Querían muchos trabajadores de la Europa civilizada, ¿sí? Recuerden la civilización y barbarie, ¿sí? Querían europeos civilizados que trabajen acá, pero no pudieron prever lo que iba a pasar con esas olas inmigratorias, que ahora les voy a explicar a continuación. Eh, Primero que nada, la primera ola inmigratoria masiva fue justamente en 1880, y ven que acá dice que 7 años después, en 1887, los extranjeros ya eran más de la mitad de la población de Buenos Aires. Algo bastante inimaginable en esta época, ¿no? En esta época creo que en Argentina el 3% de la población es de otro país. Así que ven la gran diferencia, ¿no? Que sería solamente 3% de los habitantes de este país son extranjeros. En cambio, en esa época, en Buenos Aires, más de la mitad eran extranjeros, ¿sí? Eso fue por la apertura de la inmigración para que venga cualquier persona que quiera trabajar. Entonces, mucha gente tuvo facilidades para conseguir trabajo, pero se les complicaba para conseguir vivienda. Entonces, cuando bajaban de los barcos, eh,
dormían un par de noches en lo que se llama el Hotel de Inmigrantes, que sigue estando, no como hotel, pero ahora está creo como museo. Y ahí, de ahí partían a diferentes partes del país para realizar los trabajos que iban consiguiendo. Eh, Obviamente la mayor parte de la inmigración en esta época fue de muchísimos países de Europa, pero principalmente de dos países, ¿no? De España y de Italia. Por eso la mayoría de nosotros tenemos apellidos generalmente españoles o italianos. Después hay un montón más, ¿no? Hay un montón de otros lugares donde vinieron inmigrantes, como Francia, como Alemania, Polonia, Turquía, Armenia, Rusia, un montón de lugares, pero principalmente fueron de España e Italia, ¿sí? ¿Qué surgió a partir de toda esta inmigración y toda esta mezcla de personas que venían con una cultura europea que se mezclaban con los criollos? Surgieron un montón de cosas, un montón de expresiones culturales. Una de ellas es el cocoliche, que era la manera en que tenían los italianos de comunicarse en español, que es una mezcla entre los dos idiomas, básicamente, el cocoliche. Y otra fue el tango, por ejemplo, ¿no? El tango que siempre tuvo esa característica melancólica, sufrida, más allá del baile, ¿no? Pero fue siempre eh, más por ese lado, nunca fue una, una música demasiado alegre, fue justamente la expresión del destierro y de las penurias sufridas por muchos de esos inmigrantes, ¿no? Eh, Acá vamos a ver que muchos de esos inmigrantes no podían afrontar ni la compra ni el alquiler de una casa o un departamento entero, entonces vivían en pequeños cuartos, lo que también se llamaban pensiones, pero muchos de esos cuartos estaban en lo que se llamaban conventillos, ¿sí? Que eran casas que se remodelaban quizás o que se acomodaban para que cada pieza pueda recibir a un diferente inquilino. Y entonces en el patio central, digamos que era el lugar de reunión. Probablemente también tenían una sola cocina, entonces, o un solo baño también, entonces se le decía conventillo. Siguen existiendo muchísimos conventillos en esta época, pero era algo bastante más común quizás a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Em, Acá tenemos un par de fragmentos de unos tangos, de unas milongas que se trataban sobre cómo era la vida del inmigrante, cómo era ese choque cultural y llegar a este continente nuevo, ¿sí? Em, este cuadernillo también hace una comparación entre el fenómeno cultural del tango con lo que fue ya a fines del siglo XX el tema de la cumbia villera. Y hace justamente la comparación en que la palabra conventillero se ha usado despectivamente. Una persona es conventillera cuando supuestamente es quilombera o es conflictiva. Y también que viene del lugar donde vivían muchos de esos inmigrantes, el conventillo. Bueno, la comparación también es con lo que se ha usado muchas veces como la palabra villero, también como un insulto, ¿sí? Que viene justamente de las villas, ¿sí? De los barrios de emergencia donde mucha gente, al igual que los inmigrantes estos de los que estamos hablando, viene a trabajar a una zona urbana y no le alcanza para vivir en una casa o un departamento para sí mismo. Eh, entonces hace también esa comparación bastante interesante porque justamente los lugares se convirtieron en adjetivos y esos adjetivos se convirtieron en insultos, ¿sí? Conventillo, conventillero, villa, villero, ¿sí? Y después, ¿qué pasó? Empezó a pasar de que muchos de estos inmigrantes de España y de Italia, sobre todo, traían algunas ideas diferentes, ¿sí? ¿Y esas ideas cuáles eran? Eran las ideas de defensa del trabajo, defensa del trabajador. Políticas que tenían y pensamientos más cercanos al anarquismo y al socialismo, ¿sí? Entonces empezó a haber protestas, empezó a haber, ya los trabajadores no eran como hacía décadas que agachaban la cabeza sin chistar ante lo que decía el patrón, sino que ahora los trabajadores, muchísimos de ellos europeos, traían estas ideas de Europa, estas ideas de anarquismo y socialismo, las, las promovían, las dispersaban y también convencían a los trabajadores criollos de que todo trabajador necesita
trabajo, obviamente, pero también necesita sus derechos laborales de descanso, de una cantidad limitada de horas de trabajo por semana, de vacaciones, más tarde de aguinaldo, un montón de todas estas ideas que obviamente no se usaban en esta época porque los que tenían el poder pretendían que el trabajador deje hasta la última gota de sangre para seguir generando ganancias, ¿no? Si no, recuerden justamente la historia de Martín Fierro. Martín Fierro, si bien no era un trabajador, entre comillas, lo obligaron a entrar al ejército para expandir las fronteras y así generar más ganancias. Pero bueno, la vida de Martín Fierro en el ejército fue una vida miserable. Así que bueno, muchos, cuando abrieron las fronteras, cuando esta élite gobernante abrió las fronteras, fue un éxito en el sentido de que muchísimos trabajadores, millones de trabajadores vinieron y se asentaron en este país, pero al mismo tiempo empezaron a traer ideales de protesta, de huelga, que no les convenían a las élites, obviamente, ¿no? Entonces propusieron la ley de residencia, que básicamente, simplificándolo, es una ley que habilitaba a echar a cualquier inmigrante sin ningún tipo de proceso ni juicio previo. ¿Sí? Obviamente se usó para deshacerse de algunos inmigrantes que venían con esas ideas de protesta y de huelgas y de sindicatos y esas cosas, ¿no? Eh, el, ¿Qué les iba a decir acá? Bueno, una de esas protestas que ocurrieron durante lo que se llamaba a principios de siglo la Semana Trágica y también sobre todo en la Patagonia Rebelde. Hay películas sobre esto, de hecho una película muy conocida se llama de hecho así, La Patagonia Rebelde, que fueron básicamente las represiones que hizo el gobierno sobre protestas de los trabajadores de diferentes industrias. ¿Sí? La Semana Trágica, justamente del 7 al 14 de enero, durante el gobierno de Irigoyen, se reprimió violentamente a muchísimos obreros que estaban protestando y pidiendo mejores condiciones laborales. ¿Sí? Los talleres metalúrgicos Bacena. Aquí está toda esa información. Eh, Acá hay una novela en la que, como siempre, se recrea, cuando falta documentos reales, se recrean ficcionalmente algunas situaciones, así que esta novela que se llama El Arresto recrea ficcionalmente cómo fueron esos arrestos y esa represión que hubo frente a los obreros. Y ahora entramos en una parte bastante escabrosa para muchas personas, que puede llegar a ser este tema del peronismo. ¿Sí? El peronismo, acá ya no importa demasiado si estamos a favor o en contra del peronismo. El peronismo es un movimiento de masas, como se le dice, es un movimiento político, social y económico que viene obviamente, desde uno de sus fundadores, que es el presidente Juan Domingo Perón. ¿Qué es el peronismo? Este cuadernillo intenta una aproximación a qué es semejante movimiento que ha mutado, que ha cambiado y que ha cambiado la historia de este país, para muchos para bien y para otros para mal. Pero básicamente trata de llegar a la conclusión de que el peronismo es un movimiento de masas, ¿sí? En donde eh, el proyecto está sustentado en tres banderas. En la soberanía política, digamos que ningún otro gobierno, ningún otro país, ni otro reino dicte lo que ocurre en este país. La independencia económica, justamente, de que este país pueda sustentarse a sí mismo y no depender del financiamiento de las inversiones de otros. Y la justicia social, que tiene que ver con, más que nada, con los derechos de los que menos tienen. ¿Sí? A eso se le llama justicia social. Eh, ¿Qué fue el peronismo también? Básicamente fue parecido a lo que, parecido no, sino que es una idea que retoma muchas ideas que aparecen incluso en el Martín Fierro, que es darle visibilidad a los que quizás no la tenían antes, ¿sí? A los trabajadores, a las clases bajas, incorporar a todas esas masas de personas a la política, a la economía y a la vida social, ¿sí? Lo que antes se llamaba los bárbaros, como se denominaba, por ejemplo, los gauchos a los trabajadores, el peronismo
lo que intenta es incluir a todas esas personas en un proyecto de país, ¿sí? En un proyecto de país que no le preste tanta atención a la afuera, ¿sí? A la inversión extranjera, a las políticas extranjeras, sino que sea una política más soberana y más para adentro, digamos, ¿no? Para muchísimas personas que probablemente en algunos momentos de la historia no han tenido muchos beneficios ni derechos. Entonces, eh, para poder graficar de alguna manera algunos momentos o sectores del peronismo, eh, este cuadernillo propone dos textos. Uno es La fiesta del monstruo, se llama, de Jorge Luis Borges, y el otro es Esa mujer, de Rodolfo Walsh. En ambos relatos se habla sobre Eva Perón, ¿sí? Y en uno obviamente más en contra y otro más a favor. En el texto de Borges, que se llama La fiesta del monstruo, eh, se dice que es un texto que es como si reescribiera el matadero de nuevo, ¿sí? Porque en esta ocasión no es un unitario secuestrado y privado de su libertad por federales, sino que es un judío que recibe golpes y pedradas por parte de un grupo de gente peronista, la barbarie peronista, que está viajando para ver al monstruo, justamente, ¿no? Que es como se lo denomina a Perón en este texto, sin nombrarlo, obviamente. Así que bueno, no sé si lo conocen a Borges. Jorge Luis Borges era un autor abiertamente antiperonista, así que obviamente que este tipo de texto es consecuente con su manera, con su visión de la política y de la sociedad argentina. Y el otro texto, que es Esa mujer, es un cuento escrito por Rodolfo Walsh, que es un escritor que después terminó desaparecido por la dictadura. Narra también ficcionalizando el hecho en que cuando Eva Perón muere de cáncer, eh, se secuestra el cuerpo y se lo busca y todo eso. Así que es también una ficcionalización de ese hecho. Eh, y al igual que en el texto de Borges, a Eva Perón no se la menciona nunca, sino que siempre se habla de ella, pero nunca se menciona ni su nombre ni su apellido, digamos. Así que también son maneras interesantes de la literatura para hablar de algo sin hablar, sin mencionarlo. Pero bueno, todo el mundo sabe a qué se refiere, ¿no? Así que bueno, acá hay un fragmento bastante importante de ese texto. Si tienen ganas de leerlo, lo pueden leer, ¿sí? Y bueno, estoy simplificando también este tema del peronismo, ¿no? Es el movimiento político que definió el siglo XX en Argentina, así que mencionarlo durante 5 minutos obviamente no es lo ideal, pero bueno, también vamos a tratar de simplificar estas cuestiones porque si no nos vamos por las ramas en muchísimos temas. Así que bueno, el próximo texto, la próxima unidad se trata sobre literatura y denuncia y ya vamos a entrar en el tema de la dictadura militar, ¿sí? Y cómo la literatura también jugó un papel durante esa época de nuestro país. Después está la unidad 6, que también trata sobre... No, la unidad anterior trata sobre como el espacio, el tiempo predictadura, y ya esta unidad es las cosas que ocurren durante la dictadura, ¿sí? Y después, ahora sí, no quiero irme mucho por el tema, ahí está. Y la próxima unidad, la patria grande, sería como una especie de pensamiento sobre Argentina y su rol en Latinoamérica, ¿no? Y todos los países unidos de este continente, sobre todo de la parte sur, ¿no? De Sudamérica y de Centroamérica. Eh, y bueno, y lo último también una cuestión sobre género. Bueno, estas últimas unidades voy a tratar de condensarlas lo máximo que puedo, ¿sí? Porque básicamente ya no nos queda mucho de año, así que tampoco quiero darles muchísimas actividades. Quiero terminar de ver todo el cuadernillo, pero hay que tratar también de entender las situaciones de muchos y ver que por ahí
de que algunas actividades, si las podemos simplificar, va a ser mejor para todos, ¿sí? Así que bueno, ya ahí en el Classroom seguramente cuando vean este video, ya en el Classroom están todas planteadas las actividades que tienen que hacer. Y bueno, y las próximas, y en esta semana también voy a tratar de hacer los últimos videos para poder terminar el cuadernillo. Y quizás ya les digo, quizás en un video pueda meter 2 o 3 unidades juntas, así vamos terminando y simplificando. Así las últimas 2 semanas, hasta más o menos hasta mediados de diciembre, antes de Navidad, solamente les queda hacer actividades y yo ayudarlos en las mismas, ¿no? Así que bueno, voy terminando este video y nos vemos en el próximo.